Buenas tardes, mi nombre es Raúl Navarro y estoy aquí para presentar la comunicación que he elaborado con el profesor Héctor Salinas y hemos titulado Formación cívico, ética y socioemocional en las infancias y adolescencias. Se trata de una reflexión pedagógica que surge de la sensación de que en la actualidad cada vez se experimenta un mayor malestar cultural, que seguramente tiene diversas causas, pero sin embargo nosotros nos fijamos en la tríada indisoluble entre cultura, sociedad e individuo. Esto nos permite pensar que los orígenes del malestar son el resultado de una combinación entre las dimensiones económicas, culturales y psíquicas. Sea como sea, es cada vez más generalizada la percepción o sospecha de que en la cultura y en la educación no se están fomentando valores solidarios o de convivencia, o por lo menos de que algo pareciera que no se está haciendo bien. Junto a ello, constatamos que vivimos en tiempos de confusión pedagógica, como señala Philippe Mireu. Por ello reivindicamos una mirada a la herencia pedagógica para repensar la tarea de educar en el contexto actual. En relación a esa herencia pedagógica, queremos apuntar que desde Platón y hasta el límite del aparecer de los textos de Rousseau, el niño fue considerado una especie de adulto en miniatura y o una especie fierecilla por domar. Esta es una imagen que ha sido cultural y educativamente referencial, la imagen del niño como pequeña bestia. Rousseau fue quien quizás consideró al niño de forma diferente, a una cría de animal, para asignarle la totalidad de la dignidad humana y la condición de ciudadano en potencia. A partir de Rousseau, la concepción de la infancia toma un carácter nuevo. El primero de estos tres elementos significativos es que el niño y el adolescente son seres incompletos, seres en camino hacia cierto referente o paradigma, aunque no se reduzcan a él, y que tienen todo un espíritu por desplegar en función del tiempo de vida. Esto implica un desarrollo físico, intelectual y moral en correspondencia con el desarrollo de su cerebro y con el aprendizaje social y emocional. El segundo elemento significativo es que son seres que gradualmente entrarán en el mundo social. Es el momento de entrar en el mundo social, es la verdadera entrada de la conciencia, de ser uno entre muchos y de participar de las problemáticas que afectan al mundo. El tercero es que nuestro contexto cultural tiene sus raíces en el humanismo y la ilustración. Lo que esto quiere decir es que la nueva era ilustrada significa que se considera a todos los seres humanos capaces de autogobierno, de plena competencia para vivir según sus propios criterios. Esto en Kant implica atreverse a pensar por cuenta propia. Igualmente, esta idea entronca con los criterios del humanismo, que considera que el hombre debe educarse, conducirse o reconducirse mediante el uso de las competencias intelectuales, al tiempo que gestiona sus sentimientos e instintos según un modo de vida civilizado. Así, insistimos que la educación forma parte de ese proceso de humanización que es también a la vez civilizador. Aristóteles propuso un concepto, anthropoiestai, que hace referencia a ese proceso de ejercitarse en ser humano. Y como ya sabemos, la manera de ejercitarse se refiere a la necesidad del hábito para aprender, a la idea de aprender haciendo. Para hablar de la necesidad de una educación socioemocional en un contexto del malestar, vamos a referirnos a que en la escuela siempre llegan los desajustes familiares, sociales y culturales. La escuela, de alguna manera, los recoge e intenta resolverlos, o al menos atenuarlos, a través de su intervención psicopedagógica. Pero si bien en los aspectos económicos esto le resulta más difícil, en cambio tiene más alcance los culturales. Su fórmula general es crear en el aula una especie de microatmósfera para influir sobre la formación de los individuos. Sin embargo, su capacidad de influencia se ve siempre superada por la atmósfera cultural del tiempo histórico. Esto es lo que llevó a Max Weber al diagnóstico del desencanto a principios del siglo XX, y este sigue siendo el gran reto para los educadores en la actualidad. En relación a esto nos gustaría señalar 4 tesis. La primera tiene que ver con una suerte de diagnóstico en donde la escuela ha de asumir cierta retirada de la familia, la cultura y la sociedad educadora. Y las otras 3 tienen que ver con constataciones pedagógicas
en donde esos elementos incorporados tanto en la casa como en la escuela, siempre desde el punto de vista del adolescente, son algo fundamental, pues constituyen su manera de ver e interpretar el mundo. También que los aprendizajes vitales, es decir, aquellos que sirven a la vida, se den una inmersión contextual. Por eso la escuela de inventar espacios intelectuales que seduzcan para activar esa dimensión socioemocional que se juega en el aprendizaje. Igualmente, y por última tesis, el cuerpo, el cerebro, el yo, la casa y la comunidad son incontinuos, de manera que esa interconexión siempre afectará en la educación de los jóvenes y los adolescentes. De esto se deriva la necesidad de esa imagen del educador como un creador pensante, un profesional reflexivo, un educador con tacto, al decir de Van Man. En cierta forma, estas características que aquí señalamos y tan solo apuntamos son más necesarias que nunca para los tiempos y los retos de la educación contemporánea. Vocación, preocupación y afecto por los niños, un profundo sentido de la responsabilidad, sentido del tacto hacia la subjetividad con aquellos seres que se trabaja, capacidad de improvisación y resolución al tratar con adolescentes, pasión por conocer y aprender los misterios del mundo e igualmente una esperanza activa ante las crisis y una fibra moral necesaria para defender algo, y sentido del humor y vitalidad. De ello deviene que nuestra concepción de la educación se centra en que ésta es más un arte que una ciencia. En este sentido, el educador ha de ser capaz de abrir cada biografía al mundo de la riqueza cultural, y esto quiere decir en la plenitud de las dimensiones humanas, intentando potenciar las mejores facultades humanas y tender hacia lo mejor de nuestra cultura. Es necesaria en este sentido una concepción de la educación que apunte más allá de los problemas sociales como pueden ser el rendimiento escolar y también los problemas de integración social. Nos parece que interesa una formación de los jóvenes y de los adolescentes en un sentido amplio, en un sentido cultural a la forma de la paideia antigua. Una educación que ayuda al adolescente a conseguir ciertos equilibrios y en ese mismo proceso mejore sus rendimientos académicos y las habilidades socioemocionales. En definitiva, una educación como eudamonía. Esto es colocarse en la posibilidad de tener un buen demonio. Esto es estar sano, es estar equilibrado.